Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto saludarles. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar, primero vamos a iniciar con un centramiento y después ya nos vamos a iniciar específicamente con la clase, ¿ok? Entonces, les voy a invitar que ahí donde están, se puedan colocar de una manera cómoda. Respiran profundo y en esa respiración profunda vamos a empezar a darnos cuenta cómo está mi cuerpo, cómo se siente mi cuerpo. Voy a empezar desde la coronilla, desde la cabeza y solo me voy a permitir sentir sin interpretar. Solo me voy a permitir sentir, sin interpretar. Me voy a sentir la cabeza, cómo está mi cabeza en este momento, cómo se siente. Después bajo a los hombros, a los brazos. Solo voy a sentir qué sensaciones sin determinar si es bueno o es malo. Solo le estoy dando lugar a las sensaciones de mi cuerpo. Después bajo de estar en los hombros, bajo los brazos, ahora bajo al tórax, mi pecho. Y me doy un lugar. Solo es darle un lugar, solo es sentir qué siento, nada más. De ahí voy a sentir
mis caderas, cómo mis glúteos se sostienen en la silla o en el lugar donde estoy sentado. Voy a dar lugar cómo se siente mi columna vertebral. Ahora mis piernas. Y solo voy a estar sentir las sensaciones sin interpretar qué significa. Solo voy a ir sintiendo. Mis rodillas, hasta que llegue a cada dedo de mis pies. Y me voy a percibir cómo estoy, cómo se siente. Más de alguna parte se siente ligera, otra posiblemente está tensa. Solo me voy a dar un lugar y voy a reconocer esa parte de mí. Y ahora me doy cuenta cómo estoy. Seguramente si mis dedos de los pies están tensos, poco a poco voy a empezar a moverlos, a relajarlos. Si mis brazos o mis hombros están tensos, voy a empezar a mover de un lado hacia el otro hasta que logre sentir que estoy presente. Y me voy a centrar en estos segundos, voy a centrarme un minuto exclusivamente en sentir mi respiración desde el pecho hasta que sienta que estoy respirando desde el centro del corazón. Voy a permitir estar en ese silencio. Solo me voy a permitir esos segundos, esos minutos, ese minuto de silencio para mí. Solo concentrada en mí o concentrado en mi respiración. Posiblemente lleguen pensamientos o llegue ansiedad de solo escuchar el silencio. Entonces me voy a permitir darme cuenta que me hace no poder estar en ese silencio en ese minuto nada más. Y también le doy un lugar. Y van a decir una sola frase que sientan en su corazón corta. Por ejemplo, me permito respirar. Me permito estar aquí y ahora. Corta.
Y cuando ya la hayan dicho y sienten que para ustedes la sienten en el cuerpo, van a ir abriendo sus ojos poco a poco, no de una manera abrupta, poco a poco, cuando lo vayan sintiendo y van a empezar a reconocer de una manera suave el lugar, sin prisa. Abro mis ojos y nomás los abra, me veo lo que está frente a mí y sin mover mi rostro, sin mover mi cara, mis ojos solo se mueven hacia otro lugar de una manera lenta y se fija en algo y se queda ahí unos segundos. Y de ahí mueve hacia otro lado y me quedo ahí otros segundos. Ok. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. Como les comenté ayer, voy a iniciar siempre estos primeros momentos específicamente con nuestros acuerdos para que nos permita estar en completa sintonía. Y nuestros acuerdos en este grupo va a ser una relación de adulto a adulto, comunicándonos con un lenguaje respetuoso, abierto a opiniones y preguntas de los demás, respetando la privacidad del grupo. Recuerden que estas clases quedan grabadas, entonces es importante que ustedes puedan sentir que también el grupo se siente respetado y sostenido, o las personas que van a compartir se sienten respetadas y sostenidas. Cuando realicemos consultas o aportaciones, las hacemos en primera persona de manera concreta y breve. Cámara encendida como señal de presencia y respeto, teniendo claro su objetivo, por qué y para qué están en este proceso. La recomendación, estudiar textos, ¿sí? Ya tienen el link de material que corresponda. Ya dejamos las primeras, el día de ayer, la primera lectura para ir avanzando en este proceso. Invitarlos a llevar las constelaciones familiares como una filosofía de vida, como es vivirlas día a día. Hacer ejercicio, meditación u otra actividad que permita atender mi cuerpo, ¿sí? Y tener claridad también que este proceso no va a sustituir ningún proceso psicoterapéutico ni tratamiento psiquiátrico. Lo que me permite es ver desde una mirada sistémica, o sea, me voy a mover del lugar. En ningún momento, por lo menos de mi parte, de mi persona, van a escuchar, deja el tratamiento médico, deja al psicólogo, sino es ver de una manera, de una visión 360. Si durante este proceso ustedes despiertan o conectan con memorias, es sumamente importante atenderlas como ustedes resuenen. Terapias, constelaciones, yoga, meditación, terapia, respuesta espiritual, angelical, lo que ustedes necesiten en ese momento. Su adulto va a saber qué necesita en ese preciso momento. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar, voy a hablar estos procesos de acuerdos por lo general estos primeros días, mientras nos vamos familiarizando con con esta nueva manera de poderlo ver. Ayer empezamos a ver qué es un sistema, entendimos el temario, ¿sí? Entonces, voy a dar este espacio si alguien tiene alguna consulta con respecto al contenido específicamente. Recuerdo que había alguien. Blanca, ¿tienes alguna duda? Te doy el audio. Buenas tardes para todos. Bájale porque tienes eco. Ay, ¿qué será? ¿Será que hay? No se escucha y lastima. Ay, no sé, ahí sí. No, no, lastima a los compañeros y lastima a todos. No sé si puedas arreglar el audio o puedes escribirnos. Probemos otra vez.
Si tienes dos dispositivos, debes de quitar uno o bajarle el audio al otro. Ya, ahí. No. ¿Tienes otro dispositivo? Elimina el otro. O sea, quítalo y después, aunque lo vuelvas a tener, o habla del otro, levanta la mano en el otro, no sé, porque se escucha mucho interferencia. Intentémoslo por última vez y si no, vas a tener que escribir. Creo que ahora sí fue. No. Si quieres, escribes, ¿sí? Ok. ¿Alguien más tenía la mano levantada que la bajó? No recuerdo, vi a alguien más. Ok. Návar, ¿con quién tengo el gusto? ¿Návar es tu nombre? ¿Te doy el audio? Lo que sucede es que también usted tiene algo de eco, ¿Yo tengo eco? un poco, sí, como que se escucha como si estuviera dentro de no sé, un recinto desocupado. ¿No? Tengo eco, solo confírmeme los demás si tengo eco para valer, estoy con audífonos. Dicen que no. Le voy a tomar la palabra a la mayoría. Ok. Ok, dice, profe, usted dijo ayer que las constelaciones familiares tienen dos rubros, filosofía de vida, sí, filosofía de vida una y la otra es la herramienta, el hacerlo, ¿sí? El hacer las constelaciones. Ok, no, 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 listo. ¿Qué le damos un lugar? ¿A qué me refiero cuando están haciendo las meditaciones? Es solo ver, ¿qué es darle un lugar? Es entender cómo está mi cuerpo. Si tengo dolor de cabeza, digo, sí, tengo dolor de cabeza. Si digo, me duele los hombros, sí, tengo dolor de hombros. Ese es darle un lugar, reconocer qué me está pasando en el cuerpo. A veces no lo queremos reconocer o nos cuesta reconocerlo. Ok. mm, Luz Arias, a ver, cuéntame y después entramos ya a contenido. Muy buenas noches para todos. ¿Me escucha, Sí, buenas profe? noches. Sí, te escuchamos, Luz. Profe, respecto al video de Brigitte que estuve viendo, quisiera saber en qué depende de que unas personas con el movimiento del cuerpo sea así, para otras sea no. ¿Cómo así? O sea, para algunas personas, en respuesta a la técnica, el cuerpo se balancea, digamos, el no hacia atrás. Pero para otras puede ser el no, el sí hacia atrás. ¿De qué depende que unas personas sean el sí y el no en la Ok, misma, en el mismo movimiento? ok, lo voy a, No lo sé voy a si me explicar. Sí, sí, tenía sí, la... sí, sí, ya te entendí. Lo voy a explicar, aunque lo vamos a ver en el segundo módulo, ¿sí? Solo Ya, lo dejé lo voy a explicar a grosso modo y cuando entremos al segundo módulo, que es cuando vemos el guía, lo vamos a ver y vamos a hacer ejercicios para entender el proceso o restaurar el proceso normal. Bergelinger habla de que hay dos grandes movimientos, un movimiento hacia la vida y un movimiento hacia la muerte, ¿sí? Entonces, en cuando el sí de mi biología, cuando yo me utilizo yo específicamente como un péndulo, o sea, me paro y mi sí es hacia adelante, mi sí va hacia, me va a llevar hacia la vida. Si estoy, por ejemplo, en algún momento a veces eh, voy a cambiar de trabajo y digo, quiero cambiar de trabajo, pero no sé si agarro opción A, opción B, voy con mi guía y le digo, ¿cuál es la opción donde voy a tener más vida? Sí, ¿dónde me lleva más vida? Entonces, puedo trabajarlo, opción A, opción B. Si mi cuerpo va hacia adelante, que es la conexión con el guía, me dice, esta es la información que vas a tener. Cuando mi sí
va hacia atrás, me está diciendo hay un trauma que necesito ver y que te está llevando para allá. Tienes reacción, pero necesitas ir a ver algo, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar específicamente, por eso está en el segundo módulo, cuando nosotros vemos guía y cuando nosotros vemos trauma. Trabajamos trauma primero para poder entender la reacción del guía y trabajarlo el guía, si hubiera un tema. Y después son las reacciones sensoriales en el cuerpo, ¿sí? Pero lo vamos a ver bien claro en el segundo módulo. Lucía, Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches con todo. buenas noches, Lucía. Justamente era esta pregunta que yo también había visto ya el video y te iba a preguntar qué podemos hacer para conectar, porque cuando yo hice el tema de como del péndulo del cuerpo, ¿verdad? Hacia adelante y hacia atrás, pues está clarísimo. Pero cuando hacemos el ejercicio en manos, ¿sí? Ujú, En manos, un rato, no sé, el dedo me responde una cosa, otro dedo otra, y o ujú. sea, no hay mucha claridad. Sí, es que eso requiere mucha disciplina. Uno de los primeros principios que les comenté en esta parte cuando hablamos acá, en estos acuerdos aquí, es esto, atender al cuerpo, ¿sí? Ejercicio, meditación u otra práctica va a permitir el poder atender mi cuerpo. El guía es biológico. Entonces, por ejemplo, si yo como persona no he hecho un proceso de práctica, al final esto va a ser como un músculo. Un músculo requiere ir a entrenarme al gimnasio de manera constante. Entonces, ¿qué es la invitación ahorita? El que ustedes empiecen poco a poco. Ya en el segundo módulo nosotros lo vamos a desmenuzar a trabajarlo directamente. Pero ahorita ya vieron el video, entonces ya entienden cuando yo les digo que es el guía. Importante, ejercicio, meditación, atender el cuerpo para poder aclarar y trabajar específicamente con el guía. Entonces, la invitación ahorita, Lucía, y para el nivel de grupo sería empezar a implementar técnicas que yo resuene. Ejercicio, caminata 5 o 10 minutos diaria, por ejemplo. Ese es atender mi cuerpo. Meditación. Yo no sé meditar. Bueno, ¿cómo hago? San Google ahorita me dice cómo medito y cómo puedo aprender a meditar y empiezo a buscar qué puedo empezar a hacer. ¿Sí? Entonces, esas son como las cosas o las invitaciones para atención a nuestro cuerpo para desarrollar el guía. ¿Sí? Profe, Sí. aprovecho otra vez ahí con otra pregunta, gracias. Justo ya nos hablabas sobre todo lo que pertenece al sistema, ¿verdad? O es parte de nuestro sistema. Es decir, que todos los compañeros de trabajo con los que vamos interactuando, ellos también forman parte de este sistema familiar. Forman parte del sistema o del clan. Forman parte. Nosotros acá estamos creando una red de algo, de un nuevo sistema entrelazados. Aún así, pues tú estás en Colombia, yo estoy en Irlanda, otra persona está en México, otra persona está en España, aquí tengo personas de Italia. Todos estamos íntimamente relacionados, nos interrelacionamos, todos. Ahora bien, los sistemas quedan, que es otro concepto, entrelazados cuando ha habido un evento entre esa persona exterior al sistema y a mí que ha sido de alto impacto. Por ejemplo, guerras. La mayoría, voy a hablar de manera general, en los países de Latinoamérica hubo mucho conflicto armado. Sí, hace mucho tiempo. Nuestros tatarabuelos, bisabuelos tal vez formaron parte de esos conflictos de tierra, conflictos armados internos dentro de los países. Digamos, si mi bisabuelo formó parte de un grupo defendiendo al país
y hubieron víctimas, mi bisabuelo mató a alguien del otro grupo, esos dos sistemas sí quedan relacionados o viceversa. Un accidente, por ejemplo, quedan interrelacionados. Alguien falleció, esos 10, 15 personas que vayan ahí quedan interrelacionados. ¿Sí? Ok. Ahí, profe, por ejemplo, mi mami tuvo un accidente muy fuerte de un volcamiento de un bus. Todas esas personas quedarían de alguna manera interrelacionadas. ¿Cómo? Yo te decía que, por ejemplo, mi mami tuvo un accidente en donde se volcaron con todo un bus, ¿verdad? Eh, Todos esos sistemas quedarían interrelacionados de alguna manera. Sí, sí. Cuando ha sido una tragedia y si esas personas, por ejemplo, en ese bus fallecieron, ahí queda alguien. Los que quedan con vida quedan con culpa de haber quedado con vida. Quedan también temas de tragedia, quedan vinculados. Un juez, sin ir muy lejos, los que están formándose para ser consteladores. Voy a ser muy clara y muy transparente. Si ustedes como consteladores no han hecho un proceso de purificación y hacen una mala constelación, su sistema va a asumir las consecuencias de eso. Mi sistema se verá afectado muy por lo general, dinero y enfermedad, muy por lo general. ¿Por qué te digo por lo general? Porque es lo que a veces somos más visibles de ver. Si me llega una enfermedad y me siento mal y me duele algo, lo voy a percibir. Si es dinero, porque me permito permanecer en la vida, ¿sí? Gracias, Y profe. gracias a ti, lo vamos a ver cuando Hellinger hizo los cambios en las constelaciones, el por qué hizo uno de los cambios importantes dentro de las constelaciones. ¿Qué es un trabajo de purificación? Muy buena pregunta. Esto que estamos haciendo, ir haciendo procesos de sanación. Ese es un trabajo de purificación. O sea, ir conociendo mi sistema. Y eso no significa que nos vamos a canonizar y que nos van a poner una velita porque somos santos. No, 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 no. Somos seres humanos que tenemos todos nuestros temas, pero conocemos cuáles son esos temas. Y entonces es poder dar el trabajo personal. La purificación es slash trabajo personal, el mantenerme en un adulto. Lucy, ¿cómo estás? Qué gusto verte Mm. de nuevo. Hola, Susanita hermosa. Me habías hecho falta. ¿Cómo están, compañeros? A Susanita, escuchándote, me surgen dos preguntas. La primera es, aparte de que mi guía me va a indicar cuando hago las cosas bien y cuando no las hago del todo tan bien, ¿qué otras formas tengo yo para reconocer que en una constelación la embarré? Y no, es que yo he notado que como todo en la vida, el ego siempre está ahí jugando, ¿no? Con Mm, nosotros. Y ujú. he notado que el ego entra y no es fácil decirle como, eche para allá, como no moleste y no dejarse llevar por él, ¿no? Pero sin embargo, pues nuestra tarea precisamente es esa. Pero ¿qué pasa si la persona en el momento no se da cuenta o no es consciente de ello y se deja llevar por el ego, ¿no? Co- Eh, a ver, voy a aclarar un punto importante. El ego no es malo, no. ¿sí? El ego no es malo. Hay una parte de nosotros que a veces no, hay que reconocer una parte del ser humano que tiene, Luz y sombra. que no así, sí, pero que en algún momento no tiene cómo tener la fuerza para poder hacer algo. Hay momentos de nuestra vida que Como la hay voluntad, por tanto así decirlo. dolor. ¿Cómo?
como la voluntad, por así decirlo, que no la Sí, que tenemos en sí, ese momento. no hay voluntad en ese momento. Por ejemplo, eh, mi pareja me fue infiel y me vi Ujú, destrozada en el desamor completamente. Pero hay algo dentro de nosotros que dice, no, me pongo esbelta, me maquillo, me arreglo, aunque adentro no haya como esa parte, y eso uno lo hace por ego, o sea, es como la fuerza de ujú, adentro. Entonces, el ego no es, no es en su totalidad malo. El ego también me va a permitir a mí tener la fuerza, las agallas, poder decir, lo hago. ¿Qué pasa con estos procesos de sanación? Es que yo sí debo de testearme. ¿Qué es testear? Preguntar, ¿mi constelación la dejo hasta acá? Cuando ustedes ya sean, ya las estén practicando o ya las practiquen y empezarse a dar cuenta, cada vez que hay alguna constelación, puede regresar a un síntoma. Dice, esto no es normal. Aquí algo está pasando. Y entonces yo empiezo a hacer los ejercicios, mi síntoma y eso, y empiezo a ver cuáles son esos puntos ciegos. Voy a hablar desde mi experiencia personal, ¿sí? Desde mi formación. Yo como consteladora en formación, la formación de INSCONSFA como tal, yo tengo toda la responsabilidad mía, no es ni siquiera del centro, de estarme haciendo em, supervisión. Yo por lo menos, yo, Azucena López, me superviso una vez al mes, pero una vez al año, perdón. ¿Sí? Pero con otra, otro grupo de consteladores. ujú. Entonces me reevalúo yo, ¿sí? Eso es parte de un proceso que uno busca, un proceso de ir creciendo. Y cuando yo veo que siento alguna constelación, digo, ok, ¿qué pasa acá? He estado notando esto en mí y lo represento y me da información. Digo, ok, ahora pregunto, ¿necesito reparar? Y si necesito reparar, tengo que llamar a la persona que constelé y le digo, mira, ¿sabes qué? Necesito hacer algo, creo algo inconcluso. ¿Podemos tener otra sesión? Y reparo. Ok. Ahí no, Sí, ahí de algo momento de así. reparar decimos, ok, listo, ya está reparado. O sea, ya como que quebré algo, bueno, ahora vengo y lo vuelvo a arreglar, a pegar y lo hago. O sea que podríamos decir a Susanita que prácticamente en cada una de las sesiones que uno realice de constelación debería hacerse como ese autoexamen de realmente, bueno, aunque yo siento que el guía se pone contento o se pone triste de acuerdo a cómo, de acuerdo a cómo haya salido la constelación. Entonces, si está como muy triste, Mm, pues como que a ratos, como que uno siente que faltó o que, ¿sabes qué? Siento que es como lo más complicado, que como que a ratos uno quiere irse a lo que no debe. Es como, eso es muy, Uno da quiere un ir a salvar a la otra salvar. persona. Ujú. Sí. Y eso sí que es Sí. difícil de controlar, ¿no? Se Ujú. necesita estar en estado adulto definitivamente y en mucho contacto con el guía. Sí. Por eso en las actuales constelaciones, cabalmente lo que dice Luisa, estamos hablando de transferencia y contratransferencia, pero lo más crítico es la contratransferencia, que es el del constelador hacia el cliente, porque el cliente al final nos va a pagar o vamos a dar Mm, el servicio porque está buscando algo, sí, en nosotros. Si él está transfiriendo algo en nosotros, o sea, está transfiriendo la necesidad de buscar una mamá, un papá, una pareja, al final por eso lo hace. Entonces es muy importante el conocer, por eso hablamos mucho del proceso de purificación. Todos estos ejercicios, las lecturas, todo eso nos va a llevar a ese proceso de purificación. Entonces por eso yo siempre marco un antes y un después de una formación, porque sé que aquí hay varias personas que ya recibieron la formación y dicen, todavía aquí hay algo más que necesito terminar de, terminar de pulir y terminar de ver. ¿Y la dale, segunda duda o ahí se me están? olvidó. Ok, ok, ok. Para Bueno. después. Muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar a contenido. A ver, vamos a hacer Carmen.
Ay, Natalia, no te había visto. Carmen, dime. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? ¿Sí me escucha? Sí, claro. Profe, tengo una inquietud, es que entré un poquito tarde a la clase y estoy leyendo ahí en el chat del grupo de que están haciendo invitación para unos grupos, no sé si son grupos de estudio, no sé si usted indicó que debemos unirnos a los grupos o cuál es la dinámica. Y esa es mi Ok. inquietud. Hay un grupo de estudio que lo maneja Adriana. Ella tiene el Ok, link de grupo y en ese grupo de estudio, ella formó un grupo de estudio, ¿sí? ok, Hay otro grupo de estudio que está en proyecto, pero no es grupo de estudio, que va a ser un tema de las lecturas, pero ese ya lo vamos en el momento, ya lo estaremos compartiendo para ok, que ustedes ya lo tomen en cuenta. A veces necesitamos que tener un poquito de presión para leer, ok. ¿sí? A veces. Y si Ujú. quieres, está bien, y si no, queda completamente la libertad de tomar las decisiones que correspondan. Ok, entonces me uno al grupo de Adrián. Como tú quieras, tú decides. O sea, el grupo de Adriana es para hacer las prácticas de constelación, No, ¿no? prácticas de constelación las vamos a hacer aquí. Es para las lecturas. Para las lecturas se va a tener, se tiene en proyecto, pero quiero terminar de constituir como tal el grupo para poderlo hacer. Ok, profe, gracias, ¿Sí? gracias, muy amable. Sí, A ti. Cada uno decide lo que resuena, ¿sí? Con lo que resuena, ustedes deciden y desde el adulto toman una decisión. Natalia, Hola, saludos a todos, un gusto, mucha gente nueva, muy bonito. Y algunos ya conocidos, profe. De hecho, ahora que decías, pues ya yo cursé anteriormente con usted de lo que hablabas con Lucy, algo que yo realmente te admiro y soy 100% honesta, he tratado de copiarte el patrón porque me parece muy bueno, es reconocer hasta dónde decimos hasta aquí, ¿verdad? En el momento de estar haciendo un ejercicio, tanto para nosotros como para las otras personas. Yo no me atrevo aún por respeto a los sistemas, ¿verdad? Al mío y al de los demás, a hacer como tal una constelación fuerte, algo que yo diga o que yo ofrezca o que yo no. Sin embargo, sí, muchos ejercicios los hacemos trabajando juntos o algunas personas de afuera que saben que yo estoy en X tema, yo, bueno, con mucho gusto puedo colaborar porque yo voy anotando mis 40 horas de práctica que necesito y las voy haciendo a ejercicios cortitos donde yo realmente sienta que, pero sí es un hasta aquí, realmente movimiento pequeño, solo ejercicio y hasta aquí, porque me da mucho miedo caer a eso donde el ego nos invada y donde mm, nos traspasemos a querer salvar, a querer, ¿verdad? Que es algo, una línea muy delgada ujú, que, o sea, que podemos perder en cualquier momento. Entonces, sí. ese es el aporte con lo que conversabas con Luz. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Natalia. Qué gusto saludarte. Bueno, vamos a empezar esta jornada. Ayer empezamos a trabajar todo el tema de los sistemas y quiénes forman parte de. Entonces, voy a cerrar el chat y se recuerdan que les pedí que tuvieran post-it a la mano, ¿sí? O pedacitos de papel o una hoja que lo partan. Entonces, vamos a utilizar nuestros dos primeros pedacitos de papel. Vamos a ver si tengo acá una hoja. Aquí está, para poderles mostrar. Entonces, vamos a tener dos. ¿Sí? Vamos a cortar el mío para que podamos entender. No importa el tamaño, no se van a poner como que mida exactamente los 10 centímetros de cada, no importa, son dos pedacitos de papel. Entonces, voy a explicarlo. ¿Cómo trabajo estas dinámicas cuando hacemos ejercicios? Los explico, resuelvo dudas y después lo dirijo, ¿sí? Si ahorita lo voy a explicar, resuelvo dudas y después lo vamos a hacer todos juntos para que pueda quedar claro. Entonces, en un pedacito de papel voy a escribir yo, va a estar mi nombre, ¿sí? Mi nombre completo en un pedacito de papel
Y en otro pedazo de papel va a estar la palabra que dice mi sistema familiar. Creo que aquí le voy a agregar el mi. Mi sistema familiar. Yo sé que ahorita van a querer entender, ay, ¿por qué me hago hacia adelante, hacia atrás? Solo vamos a hacer un diagnóstico. Ese es el objetivo de lo que vamos a hacer. Entonces, en un papel estoy yo y en otro papel dice mi sistema familiar. ¿Qué van a hacer? Yo siempre los invito, porque parte es ir conociendo el campo. En la habitación donde ustedes están, van a ver su habitación y van a elegir qué lugar para ustedes representa la vida o el presente. Les sugiero que puedan representar la vida o el presente con una puerta, pero que la puerta sepan que da hacia frente, porque a veces tenemos puertas que nos dan hacia la parte trasera de la casa, ¿sí? Entonces, puerta, ventana o una planta que para mí represente la vida o el presente, ¿sí? Entonces, para empezar a leer mi campo, esa es una parte importante. Cuando ustedes vayan a hacer una constelación, ahora van a prestar atención. Cuando el constelador diga, ahí está bien, ahí va hacia la vida. Entonces, ustedes van a empezar a rastrear qué hay ahí que representa la vida, para empezar a entender cómo funciona el campo, ¿sí? Entonces, en la habitación donde ustedes están, eligen, ok, para mí el campo va a representar en esta habitación o en esta ocasión esta puerta, esta planta o esta ventana, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar el ejercicio en paralelo a a cualquiera de lo que representa para mí la vida. ¿Qué es en paralelo? Aquí de manera horizontal. Entonces, en el suelo voy a colocar o voy a poner en el suelo mi nombre y en el otro mi sistema familiar. Y este hermoso muñequito que está aquí voy a ser yo. ¿Sí? En el suelo los papeles a una distancia de 1 metro. Voy a abrir el chat y me preguntan, no, y les pregunto si vamos bien hasta acá. ¿Van bien hasta acá o dónde se perdieron? Sí, ok. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo empiece a dirigir el ejercicio, les voy a decir, párense encima del papel que dice yo y ustedes se van a parar y primero van a centrarse. Pueden decir su nombre. Yo soy. Cierran unos segundos sus ojos hasta que logren sentir que están presentes. Después los abren y van a empezar a sentir sensaciones en el cuerpo, sin interpretar. Cuando yo les diga cambiamos, se van a parar en mi sistema familiar viendo el yo y voy a decir, represento mi sistema familiar. Y voy a sentir lo que se siente estar allí, en esa conciencia de mi sistema familiar. ¿Ok? Vamos a ver, ¿hay dudas? ¿Dónde pongo la planta? Donde quieras, Emily. Donde quieras colocarla. Solo tú sabes que ese es. A ver, escuchen. Creo que aquí se confundieron. Es uno de los tres, no son los tres. Yo elijo una puerta, una planta o una ventana. No elijo los tres porque no sé si ustedes tengan los tres. La puerta está por allá, la ventana allá y la planta enfrente. No, eligen uno de los tres. En un papel escribo mi nombre y en otro papel literal escribo mi sistema familiar. Y los colocamos en el suelo. Ok. Bueno, voy a cerrar. ¿Estamos claros? Voy a dirigir y voy a cerrar el chat para que evitemos. Ok, entonces ya tengo los papeles en el suelo. Ahora me voy a parar frente a ellos. Acá, en medio. Me paro en medio y frente a mí están los dos lugares. ¿Sí? Me paro en medio y frente a mí está el yo y mi sistema familiar. No importa del lado que me haya quedado, no importa. A ver, Lorena, ¿dónde te me quedaste?
Yo tengo una duda. Lo que pasa es que, no, las instrucciones están bien. Solo que en esta habitación está mi niño que está como queriéndose dormir. Quería saber si puedo hacerlo aquí con él o me voy a otra habitación. Si tienes que ser de mamá, la prioridad es mamá, ¿sí? Y después puedes hacer el ejercicio. Si te da la oportunidad, hazlo, pero la prioridad es, lo primero es lo primero. O sea, me refiero a por el campo. O sea, sí está, o sea, no está solito. Pues me refiero a que no hay tema que esté en el mismo espacio. No, no, no. No está, digamos, me imagino que está su cama en un lado y en otro pedazo vas a estar tú. Ujú. Ok, tú solo, tú mentalmente delimita, ese es tu espacio y este es el mío. Ok, ¿Sí? perfecto. Ok. A ti, Lore. Bueno, vamos a, entonces me paro y frente a mí está el yo y mi sistema familiar. Entonces voy a estar en medio de los dos. Voy a respirar profundo, me voy a centrar a entregarme a la información sin intentar interpretar qué hay allí. Solo me voy a entregar. Ok. Ahora conscientemente me voy a parar en el papel que tiene mi nombre en el de yo y desde mi lugar veo el papel que dice mi sistema familiar. Estoy yo y frente a mí está mi sistema familiar. Entonces respiro profundo. Si necesito cerrar los ojos, lo hago hasta que logre sentir que estoy presente. Y me dejo llevar como que fuera un muñeco o una muñeca de trapo, sin intención. Ya que tengo la información y las sensaciones en el cuerpo, ahora me voy a cambiar y me voy a parar en mi sistema familiar. Me paro en mi sistema familiar y frente a mí estoy yo. Solo respiro profundo y me dejo sentir sin interpretar. Si tienen conocimientos de constelaciones, lo botan, solo dejan que su cuerpo lo sienta. Ahora nuevamente me voy a parar en el yo viendo mi sistema familiar. Otra vez. Y voy a percibir las sensaciones en el cuerpo. Hago lo que sienta mi cuerpo. Si se siente cansado, si necesita sentarse, si necesita acostarse. Si se va hacia atrás, si cierra los ojos. Ok. Ahora nuevamente me paro en mi sistema familiar y frente a mí está el papel de mi nombre. Solo estoy percibiendo. ¿Qué se siente estar en el sistema familiar?
Solo estoy recibiendo información, ok. Y por última vez lo voy a volver a hacer. Me paro en el yo y ahora sí van a decir algo y van a decir, me paro, me voy a parar en el yo y me voy a representar allí desde el amor. O sea, ahora digo, yo represento el amor mayor. Y solo van a decir eso, yo represento el amor mayor y frente a mí está mi sistema familiar. Yo represento el amor mayor y frente a mí está mi sistema familiar. Ahora me vuelvo a parar en mi sistema familiar y percibo si algo se transformó, algo cambió, cómo se siente allí. Ok. Ahora otra vez regreso a mi lugar. Ok, ahí lo voy a dejar. Ahora regresan a su lugar y regresando a su lugar, escriben de qué se dieron cuenta. No vamos a interpretar que qué es adelante, qué es hacia atrás, qué es cansancio, qué es sueño. No, no, no. Solo es tal cual. Así lo vamos a escribir, así lo van a escribir. ¿De qué se dieron cuenta? ¿De qué percibieron ahí? ¿De qué se dieron cuenta? Voy a escuchar a dos, tres personas. En mi sistema familiar percibí escalofrío. Ok, así está bien. Así tal cual, Gustavo, así lo escribes. Voy a escuchar a dos, tres personas solo de qué se dieron cuenta y vamos a avanzar con los antecedentes. Luz Arias, Profe, una preguntita. Sucede que yo estoy en silla de ruedas. Entonces yo pongo los papelitos en el piso y y me pongo la silla, me pongo sobre el papel y luego me paso al otro lado. sí. O lo puedes ¿Sí? hacer de otra manera si es más cómodo para ti, colocarlos en tu escritorio. ¿Ya? Y entonces tú dices, ok, me pongo mis manos acá y me dejo guiar. Sientes nada más las sensaciones y ahí vas teniendo las sensaciones. Cuando haces Ah, el ok. cambio, cambias del otro lado, porque en algún momento tal vez moverte, no sé si tienes la movilidad o el espacio para, si lo tienes es genial y tal vez va a Sí. requerir un poquito más de tiempo para ti, lo puedes hacer de Ajá, las dos maneras. listo. Sí, por Ujú, eso estoy absorbiendo la información para hacerlo luego yo ujú, detenidamente. tú lo Listo, haces muchas solo, gracias. siempre. Gracias a ti, Luz. Joanny, ¿cómo te fue? Buenas noches, profe. Hola, soy su mami. A ver, Hola. mami, dame un permiso. Soy su hija. Soy su hija. Ya, mami, ya pues ya. Mua. Profe, como la tercera vez, cuando me paré en mi sistema me iba hacia atrás y hacia el lado derecho, pendulaba hacia el derecho y hacia atrás. Y, mm, y luego me envió a mi posición. Cuando me envió a mi posición, pendulaba hacia adelante, o sea, hacia mi sistema. Luego, cuando volví al sistema, me empezó a como a doler la mano izquierda.
Ujú. Pero ¿de qué te diste cuenta? O sea, ¿qué percibiste al Sí, concluir todo el ejercicio? bueno, por lo menos ahorita estoy pasando por un proceso de transformación bastante profunda que tiene que ver con mi padre. Ujú. Entonces no sé si es que estoy mirando todavía con juicio hacia él. Creo que ahí ya lo estás interpretando. Veamos a lo concreto. ¿Solo de qué te diste cuenta en el ejercicio? Cuando tú estabas, tú y tu sistema familiar, ¿de qué percibiste? Más que qué percibiste, ¿de cuál es la información Solo, que te llegó? solo miré mujeres de ambos lados, paterno y materno. Vi Ok, puro las mujeres del sistema. ahí tienes mucha información ya clara, mucha Ya. información. Hay un patrón en el sistema que excluye lo masculino. Entonces ahí ya tienes, y ahí tienes toda la información, ahí tienes ya claro, entonces, ok, esta es mi información, y con eso ya tienes tu claridad. Y eso lo vas a ir, Ahora, ¿ok? ahora sí lo estoy viendo con lo que me acaba de confirmar. Ok, ahí está. Esas, gracias, Giovanni. Esas son las tomas de conciencia, ¿sí? Cuando hacemos un ejercicio que pareciera solo un sistema familiar, donde me va a dar alegría, tristeza, muchas emociones, calor, llanto, todas las demás. Pero va a llegar un momento donde yo pueda darme cuenta que lo voy a aterrizar a la vida, a la realidad. Y eso es lo que me va a permitir a mí hacer mis procesos de sanación. Blanca, ¿Me escucha? sí, te escucho claro. Ok, cuando me paré en mi nombre sentí mucha pesadez en los hombros y me di cuenta que estoy cargando. Cuando me paré en mi sistema familiar sentí mucha alegría y sentí gratitud. Ok, listo. Es así tal cual. Ya vamos a ir a entender el campo. Ahorita solo estamos haciendo movimientos. Gracias y Dayana. Activa el audio, Dayana. Buenas noches para todos. Bueno, cuando al principio en la primera parte sentí alegría, me pasé para mi sistema y sentí como oscuridad, como pesadez, como nieblina. Me devuelvo a mi punto otra vez y ahí me sentí cansada, tanto que me tocó recostarme contra la pared, como que ya estaba cansada de cargar muchas cosas. Regreso al otro lado y veo y siento como llanto y veo una mujer vestida de negro, ya de cierta edad, con los ojos tapados y decía que había sufrido mucho y que había llorado mucho. Ahorita estoy diciendo esto, me pasó un escalofrío por todo el cuerpo. Después regreso a mi lado, ya cuando me dices que con amor, entonces ahí sentí ganas de llorar como si hubiera sentido tanta tristeza o la tristeza que ella emergía, como si yo lo hubiera sentido en mi propio cuerpo. Cuando regreso por última vez a la parte del sistema, la mujer me mira y es como si me mirara y decía, es que fue mucho dolor y al final me dice, pero confío en ti y Ok, ya. Entonces, eso fue lo que yo sentí. ok, listo. Gracias, Dayana. ¿Saben qué es importante? El poder, esto es ir sintiendo el cuerpo, ¿sí? Yo sé que ahorita quieren saber qué es adelante hacia atrás. Ok, ahí dejémoslo. ¿Sí? Ahí dejémoslo. Es solo ahorita las sensaciones en el cuerpo. Sé que dije que 3 personas, pero veo un hombre y siento que Gustavo, te voy a dar el audio para que nos equilibres en este equipo y ya está Fabián también, pero ahorita vamos a ir con Gustavo y después vamos a equilibrarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, al principio cuando estuve en el yo, sentí un poco de náusea, sí. De ahí cuando me fui al sistema familiar, sentí escalofrío. Al regresar, o sea, ya se me fueron la náusea, todo eso, o sea, ya incluso me sentí más seguro. Al regresar a mi sistema familiar, seguía con el escalofrío.
A lo que regresamos hicimos lo del amor, o sea, mi seguridad como que aumentó. Y el momento que ya fui a mi sistema familiar, o sea, y el escalofrío como tal desapareció, o sea, ya era un frío Ujú. tolerable, digamos. Eso es lo que yo percibí. Ok, ok. Gracias, Gustavo. Es Gracias. importante cuando nos representamos desde el amor mayor. En nuestro sistema hubieron muchísimas cosas, pero desde el amor mayor era lo que tenía que pasar, ¿sí? Así era el transitar. Y no sé, voy a ver con Fabián para que nos equilibres la energía masculina. No sé si era Fabián o Selena la que va a hablar. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Todo bien? hola. Todo ¿Me escuchan bien. bien? Sí, 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 claro. Bien. Bueno, yo esto es la primera vez que mi experiencia, ¿no? Con este tema, ¿no? Pero cuando me paré en mi nombre, en mi yo, sentí como pena y ganas de llorar. Cuando me paré en el sistema familiar, sentí claramente como un dolor aquí, en el pecho, un dolor fuerte. Luego, cuando hicimos la experiencia desde el amor mayor, como que mi cuerpo se fue hacia adelante y se relajó. Y cuando pasé al sistema familiar, pasó igual. Estuve como más relajado. Esas fueron las sensaciones que experimenté. Ok, Mm, perfecto. Sí, ahí está bien. Quédate con la información y ahí lo vamos a dejar. No vamos a interpretar ahorita. Gracias, gracias, Fabián. Gracias. Ah, preguntaban qué es el amor mayor, ¿sí? Bert Hellinger se refiere al amor mayor o a un amor maduro, que no es un sentimiento de ilusión, una emoción pasajera, sino lo describe como una actitud. Él dice que es una actitud como más espiritual, como más grande, de asentir de manera profunda la vida como es. Era lo que tenía que suceder en el sistema. Y el amor mayor es la polaridad del amor ciego, el del amor arcaico, como le llamamos en algunas veces, del amor infantil, donde el amor infantil intenta salvar a otros, quiero ir a cargar con el destino difícil de mamá, quiero ir a cargar con el destino difícil de mis hermanos, quiero ir a cargar con el destino difícil de mis pacientes, sino que el amor mayor es ese sentir real y profundo de la vida como es. Bueno, ya con este ejercicio que tuvimos y así vamos a ir trabajando otros ejercicios para ir testeando, ir trabajando nuestro cuerpo. Entonces ya entendimos cómo está mi sistema familiar. Ahí me paré en esa representación, me paré en todos los que pertenecen a mi clan, ¿sí? Ahora vamos a entender que las bases, recuerdan que ahorita estamos en el primer módulo, las bases. Vamos a hablar de Virginia Satir, ¿sí? Virginia Satir, ella empieza su proceso desde los 5 primeros años de vida. Eh, Ella padeció de apendicitis, recuerdan que es parte de la bibliografía que ustedes están leyendo allí, pero ella también en algún momento em, era una niña realmente que curioseaba, ¿sí? Empezó a leer desde los 3 años de una manera muy joven y ella presenta una propuesta a la terapia sistémica donde dice que el problema presentado pocas veces es el problema real, en tanto que la manera que tiene la gente de encarar el problema presentado es lo que crea el problema real. ¿Esto qué significa? Que ella propone en sus ideas novedosas como tal, que ofrecer propuestas eficaces ante problemas particulares generados, ¿sí? Y ella lo enfocó en ese momento en el tema de la autoestima, pero también específicamente ella mencionó que cuando una persona empezaba a sanar, también sanaba el sistema familiar.
y dice, el sistema familiar, como es un microcosmos, como es una parte importante, que es la familia, empieza la contribución a una sanación del mundo. Entonces, específicamente su objetivo, la propuesta que tenía de manera personal Virginia Satir era convertirse o ayudar a las personas a convertirse más plenamente humano. Y ella lo hablaba y decía que existía una triada, padre, hijo, padre, madre, hijo, ¿sí? Y ella dijo que estos tres de esta triada era la manera en la que se contribuía a la sanación del mundo. Ella también, Virginia Satir, hizo la propuesta de la manera de 4 maneras en que nosotros nos comunicamos. Ella dice, en el sistema familiar hay patrones que nos comunicamos. Y ella propone estos 4 modelos. Si se dan cuenta, estos 4 modelos de Virginia Satir, en algún momento los vamos a mencionar o los vamos a entrelazar cuando vamos a ver en el segundo módulo el tema de análisis transaccional. Estos modelos específicamente menciona que son instituidos dentro del sistema familiar y que los individuos sienten y reaccionan a través de estos patrones o la manera que el sistema familiar se comunica. Entonces habla de un patrón de acusador o culpador, ¿sí? Específicamente, esto es aquellos patrones en el sistema familiar cuando se dice, nunca haces nada bien, tú no sirves para nada. O como tal vez voy a hablar un poquito desde la experiencia o desde mi experiencia, es como aquí la mamá soy yo y tu opinión no cuenta. Se hace lo que mamá dice o lo que papá dice. ¿Sí? Entonces, esa es como patrones de comunicación dentro de la familia como tal. Se parece a las palabras de mi mamá. Sí, por eso le voy a hablar desde mi experiencia, ¿sí? Pero esa era la manera de comunicarse de ese sistema familiar. Entonces, si en mi sistema familiar no tuve la oportunidad de hablar, en algún momento van a ser adultos que se pueden ir a 2 polaridades, o hablo mucho o me quedo sumiso ahí sin hacer nada. Y obviamente ahí empieza toda la construcción de temas de mandatos que nos dan dentro del sistema familiar o de creencias, ¿sí? Creencias que no puedo hablar. Entonces, en mi vida adulta me topo con un jefe o una situación de trabajo y no tengo la oportunidad de comunicarme de una manera correcta. El otro, el otro pilar o el otro patrón que ella identifica es el patrón aplacador. Ella lo dice en algún momento de cuando una persona se expresa o se comunica en algún momento desde este patrón de aplacador, la persona que le está diciendo al otro, todo está bien, es porque yo me siento completamente desamparado en mi interior. Siento que no valgo nada y estoy dando la valorización al otro. Esto lo vemos tal vez como mucho ejemplos en relaciones de pareja, ¿sí? Es que a mí lo que más me interesa es tu felicidad, pero yo interiormente me siento nula o inexistente, ¿sí? Pero hago que el otro tome las decisiones porque yo no tengo la capacidad de poder decidir. El otro punto, estos están explicados en el documento que tienen de lectura, ¿sí? Es el súper razonable.
Cuando yo me comunico a través de este patrón súper razonable, las personas van a notar en algún momento que voy a ser muy calculador o calculadora. Es esa manera de poder saber, hay personas que ustedes que se comunican con uno que ustedes dicen, uy, esta persona no suelta algo hasta que tenga lo otro seguro, ¿no? Hay un dicho, de verdad se me olvidó, pero es como no sueltan una parte hasta que tengan el otro gancho agarrado, porque van calculando. ¿Por qué van calculando? Porque en su interior van a sentir que son completamente vulnerables. Y eso va a hacer en algún momento que estas personas en la manera de comunicarse van a ser muy fríos y van a estar midiendo hasta dónde en algún momento se da o cede la comunicación. Y entonces ella lo que propone es que estos 4 principios o estos 4, perdón, patrones de la comunicación es los que se dan en el vínculo, en el microcosmos de la familia. Y el último es el irrelevante. Esta modalidad específicamente es como que cuando tú te comunicas es que no hablas cosas correctamente, todo lo que dices tú no tiene sentido, ¿sí? Y entonces el cuerpo no está presente, estoy distraído o distraída. Y en mi interior es la sensación de no importar a nadie. Entonces, estas 4 maneras de comunicarnos dentro del sistema familiar es como los observó y los propuso Virginia Satir. Esto dice, hay 4 maneras en que el sistema, y no hablo solo de personas, es toda una familia habla. Ahora, si ustedes evalúan en algún momento dado, si ustedes evalúan en algún momento dado cuál es la manera en que su sistema familiar de origen se comunica, ustedes van a tener claridad ahí muchos temas y van a empezar a hacer un proceso de desenmarañando esa tela de araña. ¿Ok? Vamos a continuar acá. En la otra propuesta, recuérdense que ahorita estamos viendo las bases de las constelaciones familiares. Recuerden que estamos en esa parte. La otra, Virginia Satir también, perdón, esto se me pasó por alto decirlos también, ella propuso la escultura familiar. Y le voy a quitar la diapositiva para regresarme. Ella propuso la escultura familiar. ¿Qué es la escultura familiar? Era una herramienta o una técnica que la desarrollaron anteriormente a ella, ¿sí? Pero ella lo decía que es un instrumento, una herramienta que va a permitir dar un diagnóstico de cómo se visualiza concretamente en el espacio las relaciones de la familia con respecto a otros miembros de la familia. ¿Eso qué significa? Que ella proponía que la familia era una escultura que estaba completamente ya esculpida y que esa manera de que estaba esculpida en la familia iba a tener una configuración y que es cada miembro de la familia iba a tener esa misma escultura, ese mismo modelo y lo iba a llevar hacia otras partes del sistema con el que interactuaba, trabajo, sociedad, grupo religioso, porque llevaba y modelaba la manera que era su familia, ¿sí? Si nosotros acá lo viéramos de manera de ejemplo, las personas que están en este grupo están modelando su sistema familiar, ¿sí? Cada uno de nosotros modela su sistema familiar con todo lo que eso lleva, con las creencias, con la manera de comunicarse, con la manera de verbalizar las cosas. Automáticamente hablamos específicamente de cómo modelo a mi sistema familiar. Virginia Satir hizo un proceso muy fuerte de trabajo con terapeutas, principalmente en temas de matrimonio y familia. Ella decía que era sumamente importante que cada
familia y cada persona tuviera un proceso de diferentes tipos de terapia que permitiera poder educarnos y que pudiéramos complementarnos de una manera más humana. Que ella decía que no era solo saber la patología, porque solo sabiendo la patología sabemos que algo está mal, pero cuando nosotros estamos sabiendo que es algo mal, sabiendo que algo está mal, necesitamos conocer a nivel de profundidad qué más hay ahí. Ok, otra de las bases que tenemos dentro de las constelaciones familiares, ¿sí? Es Iván, conocido como Nagi, ¿sí? Iván lo que trabajó específicamente, él fue un pionero en el campo de la terapia familiar y transgeneracional. O sea, él fue uno de los primeros que empezó a ver qué había allá atrás del sistema familiar, ¿sí? Uno de los eventos importantes que marcó la vida de Nagy fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque él, imagínense, Nagy fue el primero, si no es que uno de los primeros, que a través del evento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, empezó a darse cuenta de las lealtades invisibles. ¿Por qué? Porque en el estudio que él hizo con los soldados supervivientes de los que habían sobrevivido en la guerra, se dio cuenta que sus compañeros, que un soldado, seguía siendo leal o fiel a aquel compañero que había muerto. Y él es el que propone el concepto de las lealtades invisibles, haciendo el estudio de las personas que habían quedado vivas en la Segunda Guerra Mundial, perdón. Y entonces empezó a darse cuenta que ahí es donde empiezan, o mejor dicho, aquellos vínculos o aquellos hilos invisibles. Y entonces también observó, él trabajó mucho con temas de soldados que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial, él trabajó mucho con temas de psicopatías también, y empezó a darse cuenta que habían asuntos vinculados dentro del sistema familiar. Y él hace y propone lo que es un libro de cuentas, que es lo que Bergelinger le llama actualmente las compensaciones, ese dar y recibir. Y entonces él dice, hay un hecho de haber sido un deudor en algún momento dado, alguien da, ¿sí? De una manera directa o indirecta. Y entonces el otro recibe y vuelve a devolver. Es lo que se llama el equilibrio entre los sistemas o el equilibrio entre los pares. Lo más común que vemos es el intercambio entre una pareja, ¿sí? Una relación de pareja. Verónica, andas tocando la pantalla, ¿qué necesitas? Entonces empiezan a darse cuenta que en ese intercambio buscan mantener una equidad y un equilibrio. Entonces dicen, ay, ok, si las personas necesitan, inconscientemente hay una fidelidad y ese soldado que quedó con vida queda en lealtad, se siente culpable porque siente que está desequilibrado en algún momento y buscan que haya una manera de igualar. Entonces, supongamos, ¿cómo le da la manera de igualar ese desequilibrio entre un soldado que está vivo, uno está muerto? El que está muerto no iba a revivir, pero el que está vivo sí podía igualar al otro, ¿sí? Porque entonces ahí es donde empiezan lo que hoy comúnmente conocemos como esas fidelidades de te sigo en la muerte, ¿no? Y aquí hablamos de soldados porque es la manera en que Nagy lo investigó, pero ya sabemos que cuando han habido conflictos tan fuertes como una guerra, estos sistemas quedan íntimamente vinculados.
Entonces ahí empezó a darse cuenta y empiezan a aparecer diferentes conceptos. Empiezan a aparecer los conceptos de lealtad, empiezan a aparecer los conceptos de un conflicto por las lealtades. Empieza a hacer la propuesta entre el dar y el recibir, esa compensación de ganancias y pérdidas. Él es, Nagy es el que propone el concepto de parentel, ay, se me fue que energéticamente yo me vuelvo el papá de uno de mis padres. Me parentifico, parentificación. Ay, si no me lo dicen bien, creo que entiéndanme el concepto porque mi lengua se trabó en este momento. Entonces, él propone ese específicamente, ese concepto, ¿sí? Ay, gracias, parentalización. Gracias, Lucía, gracias. Sí, él es el que empieza ese concepto de parentalización. Entonces, si nos damos cuenta de lo que hoy conocemos hoy en día por constelaciones familiares como lealtades, fidelidades, transgeneracional, ya habían anteriormente muchos desarrolladores o muchos estudios en algún momento previo a que Bert Hellinger los uniera a todos y los metiera en una licuadora y desarrollara lo que hoy conocemos como las constelaciones familiares, ¿ya? Entonces, específicamente, desde que Iván vio este proceso como tal, es el poder darnos, él, si queremos verlo de esta manera, desde el concepto de lo que desarrolló Nagy, es donde toma Bergeling la primera fuerza o el primer orden, uno de los primeros órdenes del amor, que es la compensación, es el dar y el recibir. Habla también Nagy que el rol del terapeuta no se limita únicamente a interpretar los conflictos internos del paciente. Él dice, nosotros no solo como terapeutas interpretamos, sino que permite ser un puente, ¿sí? Y se convierte en ese mediador que ayuda al paciente y que ayuda a la familia como tal a buscar una equidad entre lo que vive. Entonces, entre este proceso, entre esta parte importante de Nagy, vemos que dan aportes a lo que hoy conocemos como las constelaciones familiares. Y como le decía, él crea el concepto o desarrolla, mejor dicho, el concepto de lealtad. Y esa lealtad dice que es una fuerza que regula un sistema familiar. Y entonces ahí es donde nos empezamos a dar cuenta, si mi sistema familiar queda descompensado en una generación, la siguiente generación busca compensar. Y así nos vamos, ¿sí? Hasta que en algún momento alguien nos oye aquí atrevernos a poder ver todo lo sucedido con amor. Nagy también, y hay un concepto que de él con Eric Berner y Bert Hellinger, que habla, que dice que estas filiaciones o estas lealtades se crean en la infancia. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento mágico, ¿sí? Él también propone y dice que hay una herencia desde antes del nacimiento, una tarea o un mandato. Entonces, cuando ustedes van a leer uno de los libros de las lecturas complementarias, habla de ese libre albedrío. Y tal cual Bert Hellinger escribe, no soy tan libre como yo considero ser, como se dice ser. Claro, cuando yo nací, había algo que compensar. Se necesitaba algo que hacer. Y entonces el sistema familiar dijo, necesitamos que compensen, alerta roja, alerta roja, alerta roja. Papá y mamá se unen y están estas hermosuras que estamos reunidas hoy aquí. Y con esta hermosura yo digo que este es lo que vine a hacer. Y entonces ahí es donde la filosofía de las constelaciones empieza a tomar sentido en cómo quiero vivir ese mandato que ya traigo. Y en algún momento nosotros hay mandatos tan duros o tan noches oscuras, le llamo yo, donde quisiera cortarlas,
pero yo no puedo cortar algo que viene en el sistema, pero sí puedo transformarlo, ¿sí? Empiezo a hacer procesos de transformación. Y él también habla, pues, que los conflictos a estas lealtades se van transmitiendo específicamente de generación en generación. Habla Nagy, que habla del concepto de la justicia, habla él en este concepto, ¿sí? En, en el concepto de la justicia como tal, es lo que está ligado a las lealtades. Y él propone que hay una justicia divina, ¿sí? Que esta última justicia divina, menciona él, es el colectivo, las deudas que hay a un nivel colectivo. Es como que si hubiera yo tuviera, Eric Werner lo propone, donde hay descuentos, Javier, que andas tocando la pantalla, que hay caricias y descuentos, ¿sí? Él lo propone donde hay deudas y méritos acumulados, pero se dan cuenta, es el mismo concepto, que es un balance. Y va a haber un desequilibrio cuando se tiene cuando la generación anterior no ha concluido algo. Por ejemplo, les voy a dar este ejemplo. A ver, hay una generación, voy a hablar de manera general y no específica para poder entender esta parte. Hay una generación, si no estoy mal, la memoria no me falla, la generación de nuestros abuelos, muy por lo general, esto es un ejemplo, muy por lo general, el nivel académico no era un nivel académico tan alto a nivel general, ¿sí? Era un nivel académico, o no había académico, o era un nivel más empírico en el trabajar. La siguiente generación ya forzó a un nivel académico más alto. Y la última generación, nosotros pues ya forzamos a una generación, a un nivel académico más alto. ¿Qué pasa? Es que muchos de los que llegan, por ejemplo, a constelaciones, es que no logro tener dinero, no logro tener éxito. ¿Por qué? Porque hay una lealtad de compensación donde no puedo tener más que mamá o no puedo tener más que papá. Aunque ya tenga más académicamente, si lo vemos así, pero yo no puedo tener más que. Es lo que él habla, que es ese balance de la justicia, porque yo me siento como que tuviera la deuda, si yo tengo más, tuviera que darle más a ellos, ¿ya? Y es en algún momento ese nivel específicamente del sistema necesita poder tener ese equilibrio. Y en ese equilibrio de esa justicia como tal, él propone dos, dos aspectos, ¿sí? Una justicia distributiva, le llama él, en que el conjunto, dice literal, el conjunto de la familia equilibra el balance, pues nadie es responsable del desequilibrio manifestado, una enfermedad hereditaria, por ejemplo. Y la justicia retributiva, en la que la culpa del desequilibrio puede ser atribuida, sufrida por una víctima inocente. Por su lealtad, la persona no puede acusar directamente al autor del desequilibrio. Voy a explicar acá. Cuando hablamos de una justicia distributiva, es cuando estamos hablando de esas lealtades o esas fidelidades en que nos hacemos cargo, que se van repitiendo de generación en generación. Literal, se distribuye. Se distribuye. Enfermedades hereditarias, mismos tipos de pareja todos. ¿Y ahí qué pasa? Es que si nos damos cuenta, nadie es responsable. ¿Por qué? Porque solo se ha repetido el mismo patrón, es lo que él propone. Y la retributiva es cuando se da un desequilibrio en el sistema
por una víctima inocente. Ya después lo vamos a ir entendiendo porque Bert Hellinger habla y dice lo más peligroso que hay es estar en un estado de víctima porque se convierte en un perpetrador. La persona que ha sido víctima muy pocas veces logra reconocer que también ha hecho daño. Eso lo estamos viendo ya desde la mirada de Bert Hellinger. Desde esta mirada, donde estamos viendo antecedentes, es donde hablamos es solo exclusivamente de una víctima, ¿sí? Donde hay una lealtad y no se puede ver el autor del desequilibrio como tal en el sentido de, por ejemplo, una guerra. Una persona en la guerra mató a otra, ¿ya? Pero no se puede acusar directamente al autor y sigue siendo víctima. Quiero ver qué razón. Vamos a ver, voy a parar hasta acá a ver si hay dudas con respecto a lo. Recuérdense que ahorita estamos en pura conocer las bases de las constelaciones. ¿Dudas con respecto acá? Quiero ver, leer. Es porque quedas ligado energéticamente con esas personas. Ah, Macarena, solo recuérdame qué estaba hablando. ¿O de qué? ¿Dijiste algo de magia? Ah, sí, pensamiento mágico con relación a los niños. ¿Puede estar en el proyecto sentido? Sí, miren. A ver, Bert Hellinger no habla del proyecto sentido como tal, ¿sí? No habla del proyecto sentido. Sin embargo, sí habla del guión de vida, que también es 9 meses el proceso de la gestación. Pero veamos, vámonos a desarrollar nuestro pensamiento crítico dentro de esta filosofía. Si tiene la base de Iván Nagy, donde dice que todos tenemos un mandato, una tarea de por qué venimos a hacer algo, realmente lo que está haciendo es unificándolo el proyecto sentido, ¿sí? Solo que el proyecto de sentido está ligado muy exclusivamente a el tipo de persona, ¿no? Hijo bastón, hijo basura, sustituto, está muy ligado, enfocado en eso, ¿sí? Entonces, pero cuando hablamos específicamente de una meta, estamos hablando de una misión que hacer. O sea, vengo con ese programa que hacer. No solo me limito, el proyecto de sentido solo está limitado a cierto enfoque, pero traigo un programa como tal de mi sistema familiar. El trauma transgeneracional, mm, es que el trauma transgeneracional sí, el trauma transgeneracional viene en el ADN y se va a desarrollar en nosotros por eso precisamente, porque viene en el ADN. ¿Cómo se interpretarían las decisiones o actos desde el libre albedrío desde un estado adulto, Fernando? Desde ahí, un adulto que decide sin culpa. Ok, vamos a ir. Marta, no sé, a ver, de las que tienen mano levantada, me imagino que es duda de. Vamos a enfocarnos ahorita en contenido. Marta, ¿es duda de contenido? No, ok. Qué gusto saludarte y verte aquí, Marta. A ver, Estefanía, ¿duda de contenido? ¿Sí? Ay, ¿qué te me hiciste? ¿No? Estefanía, me bajaste la mano y te perdí en esta cantidad de personas. No sé dónde estás. Dime, ¿es duda de contenido? Profe, Hola. ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí. Una pregunta, tú hablabas ahorita con relación a la justicia de un mérito y otra palabra, o sea, era como una compensación ahí, pero no recuerdo, bueno, no entendí muy bien, no tengo claridad de esos dos conceptos, por favor. De un mes. Ah, ok. Es que cuando habla, por ejemplo, Nagy hace la propuesta de la lealtad y él habla que la lealtad como tal
en algún momento el conflicto o el conflicto inherente a la vida va a estar enfocado específicamente a buscar un nivel de compensación, ¿sí? Busca ese nivel de equilibrio, donde él menciona que hay un intercambio emocional o la armonía de las relaciones se va a sostener cuando hay ese balance de intercambio. Y esto está íntimamente relacionado con quienes dan y con quienes reciben, tanto en un sistema familiar o social. Es muy parecido, les dije, a lo que vamos a ver cuando entremos a ver análisis transaccional. En análisis transaccional, el concepto se da como descuentos y caricias. Caricias y descuentos es el concepto, donde, por ejemplo, para poderlo entender, la caricia es, ay, Estefanía, qué rico cocinas, te quedó deliciosa esta comida. Y viene Estefanía y me dice, ay, no es para tanto. Siempre siempre la hago y me queda así, o sea, no es para tanto. Es como, yo le di a ella una caricia y automáticamente ella aplicó un descuento. ¿Sí? Es ese nivel de equilibrio en algún momento. ¿Por qué? Por los diferentes patrones que hay. Ok, voy acá. Adriana, iPhone de Adriana. iPhone de Adriana, ¿activas tu audio? Hola, ¿no? A ver, Blanca. No, 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 no. No, no hay manera. A ver, Diana. Hola, Diana. No te escucho. No, no se escucha nada, solo se escucha como un viento, como un aire ahí. No, bueno, voy a cerrar ese audio porque se quedó ahí. Ok, Elsie, ¿te doy el audio? Gracias, profe. Yo quedé con duda con el tema de la justicia distributiva y la retributiva, ¿no? Yo dije, bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, en constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque existe la justicia retributiva, ¿no? Porque se culpa desde el desequilibrio. O sea, nosotros constantemente estamos como en juicio, o las dos entran dentro de lo que se constela. No, profe, porque hay una que manda el equilibrio, que equilibra el balance, y la otra se hace la culpa del desequilibrio, pero de verdad no lo procesé, no lo Ok, entendí. ok. Es que, a ver, eh, nosotros ahorita no estamos entrando a ver todavía en una constelación. Ahorita solo estamos conociendo las bases que sustentan una constelación o que utilizó Bert Hellinger específicamente para ello. Entonces, la justicia, dice la propuesta que hace en ese desequilibrio de las generaciones que nosotros vamos teniendo, y lo voy a leer literal, vamos a poner la diapositiva acá. Esa es mi presentación.
acá. Entonces dice, literal, la justicia distributiva en la que el conjunto de la familia equilibra el balance, pues nadie es responsable del desequilibrio manifestado. Enfermedades hereditarias, por ejemplo. Escuchen, esto es clave. En la que el conjunto de la familia equilibra el balance. O sea, todos en la familia repiten eso. El Mm, conjunto de la familia equilibra el balance. Y la retributiva, aquí, por una víctima o por una persona. Él utiliza víctima inocente. Aquí para poder ser comprensible deberíamos de decir por una persona. Ay, ¿sí? Alguien del sistema se hace cargo. ¿Ya? Alguien del sistema se hace cargo. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver para poder ir entendiendo. Puse el ejemplo o coloqué el ejemplo de todas las mujeres del sistema no tienen pareja o hay madres solteras, por ejemplo. Todas las mujeres están equilibrando el sistema. Pero, por ejemplo, un niño que padece de cáncer y nadie en el sistema, nadie más tiene cáncer. Es una persona que está teniendo directamente esa, esa, esa enfermedad por el sistema o para el sistema. ok. ¿Sí? Y recuérdense que ahorita estamos viendo las bases, o sea, gracias, estamos viendo las bases de las constelaciones familiares, ¿no? O sea, estamos viendo los antecesores de donde fue el desarrollo de las constelaciones familiares. Ok, ok, solo vamos a ver dónde me quedé aquí. Diferencia entre lealtad y fidelidad. Ok. Em, Cuando nosotros hablamos de una lealtad familiar o una lealtad invisible, en algún momento se refiere a un vínculo inconsciente que me une a mi sistema familiar y repito esos patrones, ¿sí? Cuando hablamos en algún momento de alguna fidelidad, en algún momento hablamos de la fidelidad, va a ser esa manifestación de esa lealtad. Por ejemplo, yo voy a ser fiel al destino de yo igual que tu abuelo. Tú no tuviste éxito en el dinero, yo tampoco. ¿Sí? Va a ser esa manifestación. Si le quieren ver para no entrar en temas de conceptos como tal, véanlo en este momento como un sinónimo. ¿Sí? En este momento véanlo como un sinónimo. Para no entrar en conflictos en conceptos como tal. Vamos a ver. En temas de patrones, dice Sara, patrones de comunicación, según Virginia Satir, ¿se pueden dar más de un patrón en el sistema? Sí, seguramente sí se dan más. Y se crean nuevos. Sí, o sea, se crea la combinación, más que nuevo la combinación de estos patrones. Ya la retributiva, ya hablamos. Las constelaciones familiares no eliminan el problema, sino que lo transforma o lo redirecciona. Mm, eliminar el problema o verlo con amor, o verlo desde el amor. Yo diría que más que las constelaciones me permiten ver
y dar un antídoto, hacer un movimiento de sanación para lograr la transformación y así redireccionar lo que me ha tocado vivir. Ok. Proyecto sentido. Entonces, el proyecto sentido lo propone Freche, ¿sí? Y Freche lo que habla es que hay un proyecto o un proyecto que nosotros traemos y que está vinculado a lo que se vivió. Él lo vincula nada más, Freche lo vincula nada más a lo que vivieron nuestros padres 9 meses antes de la gestación, 9 meses antes de la gestación, papá y mamá. Así lo vincula Freche, ¿sí? 9 meses antes. Y ahí hace una propuesta específicamente de los tipos de hijo en algún momento que se da. Entonces, desde la mirada de las constelaciones, Bert Hellinger y los antecesores de terapia sistémica dicen, no solo es 9 meses antes, viene toda la información de la epigenética y eso lo vamos a ver cuando veamos holograma y van a leer sobre Gariev y van a leer sobre epigenética y en epigenética se van a dar cuenta que la información en el ADN viene hasta de 14 generaciones. Si echan pluma 14 generaciones por 80 años promedio de cada persona, es toda la información que está en nosotros. Actualmente en España, esto es reciente, no tengo el año, pero yo acabo de leer la noticia. En el ADN encontraron residuos de neordentales en el ADN de una persona. Entonces significa que nuestro ADN sí tiene toda la información, mientras que el proyecto sentido menciona nada más que habla como un proyecto, una meta específicamente 9 meses antes de la gestación. Lexa, ¿te doy el audio? Viva tu audio ahí. Ahí está. Ya. Sí, Profe, correcto. yo tengo una pregunta con lo que tú dijiste de la justicia retributiva de una persona en el sistema familiar que resultó con una enfermedad que nadie más había tenido. Por ejemplo, para enfermedades parkinsonianas también viene aplicado y nosotros, digamos que vamos a poder aprender cómo entender esas enfermedades y a qué están relacionadas y eso se podría llegar a sanar, digámoslo así. A ver, voy a aclarar un tema. Recuérdense que lo que estamos viendo son bases de las constelaciones familiares. Estamos hablando de 1940 por allí, 60, entre 40 y 60. Ha habido un proceso de evolución. Cuando veamos enfermedades físicas, vamos a entender qué pasa con la enfermedad física, dónde está mi programante, dónde fue mi desencadenante, dónde está mi proyecto que se acumuló, cuáles son las fases de la enfermedad física, de la enfermedad mental, ¿ya? Que ha sido toda la unión de lo que estamos viendo nosotros, más lo que agregó las innovaciones que agregó Bert Hellinger, más la innovación que agregó Hammer. ¿Ya? Entonces vamos a entender, verlo todo. Ahorita estamos viendo las bases de Bert Hellinger. ¿Ok? Franci. Profe, buenas noches y buenas noches a todos. Quería, ay, se me fue la imagen. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Mi pregunta es relacionada a lo de la lealtad en constelaciones familiares, que sería lo contrario. O sea, cuando la persona, bueno, voy a poner un ejemplo, como que la persona no es leal a un padre que es alcohólico, sino que por decir algo odia el alcohol o se encarga de restablecer a las personas que son alcohólicas, pues de ayudarles, bueno, yo creo que usted me entendió.
Es que lo que me estás hablando ahí es una reparación, Reparación. ¿sí? Lo que tú me estás comentando es la persona no ingiere una bebida alcohólica y se dedica a ayudarles. Ok, ella está reparando lo que el padre hizo. Entonces se llamaría reparación, pues lo contrario a la lealtad sería No, reparación. no, 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 no. Me estás hablando de este hecho, no. ¿Qué sería lo contrario a una lealtad? Vivir en su estado adulto, tomando sus propias decisiones. Eso es lo contrario a una lealtad, vivir mi propia vida. Lo que pasa es que vivir mi propia vida, yo lo voy a hablar desde mi experiencia personal y desde mi opinión. El vivir nuestra propia vida yo lo veo un poco relativo porque traemos toda la información del ADN del sistema familiar. Ya viene un proyecto. Si no por gusto en algún momento hubiera una misión, hay una parte. O sea, traigo un porqué. Estoy acá. Entonces, ¿qué sería vivir sobre mi propia vida? Esper Hellinger propone el asentir a la vida que me tocó fluir y ahí empezar a hacer procesos de cambio. Eso sería vivir, digamos, vivir a lo contrario de una lealtad. Profe, y el término expiación, ¿usted me puede explicar al respecto de eso o no está dentro de lo de las constelaciones ese término expiación? Sí, la expiación se da o cuando es una fidelidad grave, extremadamente grave, y yo asumo pagar eso, yo asumo la responsabilidad de eso. Por ejemplo, vamos a que podamos entender. Una expiación de culpa, por ejemplo. Por darles un ejemplo, cuando hablamos de una expiación, hablamos de ese amor donde yo decido pagar un bisabuelo anteriormente. Ese bisabuelo estaba tomado, por darte un ejemplo, y en un enojo que tuvo con alguien de los vecinos, mató a alguien. Entonces, el descendiente como tal dice, yo pago por ti, te expío, hago lo que en algún momento habla del miembro paga, el sistema, esta persona paga por ese dolor. Y entonces dice, yo pago en tu lugar, querido abuelo, querido bisabuelo. Y entonces voy a hacer todo lo que esté a mi alcance inconscientemente para ir a la cárcel. Muchas gracias. ¿Sí? Para poderlo entendiendo. Gracias a ti, Franchi. ¿Y Sara? Con Sara ya, ay no, ya no va a dar tiempo. A ver, Sara. Gracias, Azu. Buenas noches para todos. Tengo una pregunta. ¿Se podría decir que, que el proyecto sentido viene a ser reconciliación de los dos sistemas? Yo no lo mezclaría porque son dos líneas completas, dos miradas completamente distintas. Desde las constelaciones familiares, la reconciliación de dos sistemas somos nosotros, los que nacimos. Ok. Son Sí, dos miradas porque distintas. y el proyecto sentido se aplica individualmente a cada padre. Es decir, ese estado en el que estaba la mamá 9 meses antes, conjugado con el estado de ese padre también 9 meses antes, pueden ser diametralmente opuestos o pueden ser temas totalmente diferentes, pero se conjugan. Sí. Por eso me pregunto si puede ser una reconciliación de esos dos sistemas, ¿no? Es que lo que pasa es que no te diría que no, pero no lo limitaría a hacerlo, porque desde la mirada específicamente del proyecto sentido, en algún momento dado, el proyecto sentido
habla de 9 meses antes y ahí traes como que como esa parte de ese destino de lo que vas a hacer. No son opuestos, pero son dos perspectivas de líneas distintas. Bert Hellinger le llamaba más ese programante o esa misión ese programa de lo que traíamos, porque él trae la mirada de la terapia sistémica, de todo el tema transgeneracional. O sea, no son opuestos, pero son en algún momento complementarios, ¿ya? Ya, ¿Ok? ok. Sí, es la conjugación más bien. Sí, cabal, sí, Ujú, así ok. es. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, mañana vamos a continuar, vamos a terminar de desmenuzar, ¿sí? La parte de las bases. Acuérdense que ahorita solo estamos en las bases de las constelaciones familiares. Les repito, me voy a pasar acá. ¿Cómo vamos hasta este momento para poder tener claro, ¿ok? Las personas que tienen el link del material, ahí, las personas que tienen el link de material ingresan acá. Aquí está la base bibliográfica. Saben, claro, que la bibliografía complementaria, ayer creo que me escribió Eduardo, me habló Eduardo, aquí está ya subida la base bibliográfica, que es la más extensa, ¿sí? Y en la bibliografía requerida, lo que estamos leyendo, aquí pueden complementar. Aquí dice dossier o las bases de las constelaciones familiares. ¿Sí? Cualquiera de los dos, es que no me deja ponerle aquí punto PDF. A ver si me deja para que deje abierto. Bueno, vamos a ver si ahí deja. ¿Ya? Entonces, en este vamos ahorita leyendo las bases de las constelaciones familiares. Y ya sabemos que aquí hay lectura. Esto también nos va a servir, lecturas complementarias de los campos mórficos, que lo vamos a terminar de ver mañana. Y aquí hay videos complementarios también de los campos mórficos. Y miren, aquí habla de las huellas de los antepasados de Anand Selim. Y los campos mórficos que habla también Rupert Sheldrake del árbol genealógico. Entonces, esto es como todo lo que estamos viendo ahorita en las bases. Y cuando ustedes tengan chance, lo pueden estar complementando y viendo, ¿ok? Para que podamos entender los conceptos. Listo. Entonces, ok, vamos a ver si queda alguna duda más. Las clases, según sé, Macarena, y según yo también he estudiado en la SIL, quedan de por vida. Con que tengas el link, te dan la información. ¿Sí? Bueno, entonces, mañana el link lo puedes pedir a el asesor de la SIL, Gabriel, o recuérdenme quién más está manejando el grupo, no recuerdo. ¿Quién más está manejando el grupo? Arlet, gracias Margarita. Arlet, ¿sí? Sí, que yo sepa, sí, yo tengo clases. Semana Santa para ustedes, los de Latinoamérica, aquí trabajamos igual. Yo tengo clases igual, lunes, martes y miércoles. No tengo ninguna información distinta de la siguiente semana. Yo tengo normal, así que nos vemos mañana. Cualquier cosa nos platicamos, ¿sí? Un abrazo fuerte, que estén muy bien, que descansen.